Hola, buenos días. Bienvenidos a su noticiero semanal, el Chiqui Times. Los saluda Antonio Linas y estoy aquí con mi compañero Rafael Casillas. ¿Cómo estás, Rafa? Buenos días, Toño. Un gusto, como siempre, estar contigo. ¿De qué ¿Cuál será el tema de hoy? No lo sé, Bodo. Dime tú. Bueno, el día de hoy hablaremos sobre el modelo económico que hizo crecer a México durante los años de 1958 a 1970. Como recordarán, en un México revolucionario, la economía estaba basada sobre todo en actividades agrícolas, agropecuarias y mineras, nada comparado con la industrialización europea o norteamericana. Es entonces cuando llega la triste guerra mundial, el cual mermó los países industrializados, y es ahí cuando México aprovechó, intentó hacer su propia industrialización. Es entonces cuando México implementa el modelo económico hacia adentro, el cual se basaba en industrializar el país y evitar la importación de productos y hacerlos aquí en México. Pues este fenómeno básicamente se caracterizó por bajas tasas de inflación, hubo una gran estabilidad económica y bueno, este periodo recibe el nombre de desarrollo estabilizador, para quienes no lo sabían. Muy buen dato, Toño. Bueno, y ahora, después de esos buenos datos y buena información, es tiempo de que hablemos un poco sobre, pues bueno, los periodos de años que duró cada etapa de este modelo económico conocido como modelo económico hacia adentro. Y bueno, la primera etapa comprende de 1940 a 1958. Pues bueno, básicamente fue el inicio de la industrialización, se apoyó bastante aquí en el país. Fue bajo el diseño de una política económica de importaciones, básicamente, y se denomina así porque pues su principal característica fue un aumento en el Producto Interno Bruto. Y bueno, los presidentes que abarcan esta época fueron Manuel Ávila Camacho y bueno, Miguel Alemán Valdés y Adolfo Ruiz Cortines. Gracias por los datos, Toño. La siguiente etapa se llamó Desarrollo Estabilizador. Duró durante los años 1958 a 1970. En esta etapa hubo control de las tasas de inflación. La producción industrial creció 8% cada año y se buscó mantener las finanzas públicas bajo control. El financiamiento externo se limitó a proyectos de inversión pública muy específicos. En estos años estuvieron como presidentes el señor Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Ahora la etapa que sigue y pues última etapa de este modelo económico se le conoce como crisis y agotamiento, que comprende de 1970 a 1982. Los presidentes de esta etapa fueron Luis Echeverría y José López Portillo. Y bueno, en los años previos y posteriores a la crisis de 1976 aquí en el país, el empleo, el valor de la moneda, la migración del campo a las ciudades y a los Estados Unidos de Norteamérica, pues bueno, presentaron variaciones que iban o fueron en prejuicio de la clase trabajadora. Bueno, añadiendo información a lo que nos acaba de decir Toño, con la crisis económica de los años 80, la situación social fue más preocupante, pues aún la sociedad no se recuperaba de la crisis anterior, por lo que se originó una pauperización de los grupos más marginados, al mismo tiempo que la riqueza se concentra en pocas manos. Esta situación desencadenó un aumento en los índices delictivos, por lo que a partir de este momento las autoridades comienzan a plantear a las crisis económicas como un factor criminógeno. A pesar del debacle económico, un punto rescatable fue que la inflación no fue tanta como en los años posteriores. Muy buenos datos, Rafa, los que nos das. Bueno, ahora los dejaremos con nuestros compañeros Alan y Gibran, que seguirán con la información sobre este tema. Un gusto haber estado con ustedes, querida audiencia. Nos vemos hasta la próxima. Hola, ¿qué tal, amigos? Estoy aquí con mi compañero Alan Danguar. Hola, ¿qué tal? Muy interesante la información de nuestros compañeros anteriores, así que ahora vamos a proceder con la siguiente etapa llamada el Milagro Mexicano. También conocido como desarrollo estabilizador, fue un modelo económico empleado en México entre los años 1954 y 1970
durante las presidencias de Adolfo Ruiz Cortines, Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz. Con esta etapa se aspiró a lograr una estabilidad económica que permitiera un desarrollo continuado y sostenible, utilizando medidas de carácter liberal. Esto bajo la premisa de que con esto se generarían mayores riquezas y resultaría más beneficioso para la población que el asistencialismo estatal, buscando un cambio en la sociedad mexicana rural hacia una más moderna e industrializada. Okay. La filosofía económica consistió en la eliminación de topes económicos como la devaluación, la inflación o el déficit en la balanza de pagos, y esto sí que sirvió, logrando un gran crecimiento y estabilidad económica, a expensas de la inversión en bienestar social. Sus propósitos principales del desarrollo estabilizador fueron los siguientes: aumentar sostenidamente el ingreso nacional y el Producto Interno Bruto, industrializar el país haciendo énfasis en las industrias básicas, Impulsar políticas proteccionistas de la economía junto con la liberalización del mercado interno, diversificar la economía lo más posible y lo más a prisa posible, elevar el nivel de la vida de la población, especialmente de los inferiores de la pirámide, los que serían los obreros, campesinos y la clase media-baja. Lo más representativo de este desarrollo estabilizador fue que durante los 18 años que duró, el crecimiento económico se mantuvo en un 6.6% anual, con una inflación del 2.2%. Esto en mayor parte gracias a la industrialización de la producción agrícola, fruto de la reforma agraria, el crecimiento urbano y la expansión del mercado interno. A partir de 1956, la economía mexicana dio un giro de 180 grados para enfocarse en un crecimiento hacia adentro, produciendo casi todo lo que consumía, lo que también mantuvo un crecimiento sostenido de la economía del país. Pero como todo lo que sube, también tiene que bajar. En el año 1970, el milagro mexicano comenzó a llegar a su fin. A pesar de los avances logrados, la sociedad empezó a sufrir altos niveles inflacionarios, llegando a un tope del 18%, y la producción industrial alcanzó un límite con la política de sustitución de importaciones. Finalmente, cuando se reveló la existencia de un déficit social, el Estado aumentó el gasto público y estancó los ingresos. Así se sentaron las bases para la crisis de 1976, una enorme deuda externa, una contracción de la inversión privada y una moneda devaluada. Muy interesante, ¿no crees? Bastante. Altas y bajas como en toda la vida. Exactamente. Ahora vamos a enfocarnos en una etapa en específico, la cual será el crecimiento con inflación, que abarcó desde 1940 hasta 1958. Gracias a la Segunda Guerra Mundial ocurrió un gran crecimiento económico en México. Durante el periodo presidencial de Manuel Ávila Camacho, se notó una gran estabilidad económica y política. Entre 1940 y 1945 creció el PIB un 7.3%. Esto era algo nunca antes visto en México. El mercado interno y la inserción de México en la economía mundial registró un gran aumento, sobre todo en los sectores de energía eléctrica, petróleo, industria manufacturera e industria de construcción. De 1956 a 1970, la economía de México se basó en el dinamismo que tenía el sector industrial, contrayendo la estabilidad de precios y ajustándose a los problemas productivos y financieros por los que pasaba el país. Muy interesante lo que acabamos de plantear, ¿no crees, mi estimado compañero? La verdad es que sí, Gibran. La historia de México está llena de cosas de historia muy interesantes que deberían de contarse más. Ahora vamos a proceder a dejar con nuestros compañeros Mauricio y Jael, los cuales seguirán hablando sobre temas muy interesantes de la historia de México. Un gusto haber estado aquí y pasamos con nuestros compañeros. Hola, mi estimada audiencia. Estoy aquí con Mauricio Flores. Mucho gusto. ¿Y de qué vamos a hablar, Mauricio? Vamos a hablar un poco de los factores que provocaron la crisis y el agotamiento en esta etapa que sufrió México. Con el fin del milagro mexicano, llegó una crisis en el campo. Es por esto que las familias mexicanas del campo comenzaron a mudarse a las ciudades, con el fin de encontrar nuevas y mejores oportunidades para mejorar su calidad de vida. Pero lamentablemente se generaron los llamados cinturones de miseria. Tales efectos sociales se agravaron por la gran diferencia social. Por los años 50 era una realidad que la riqueza nacional le pertenecía a solo el 10% de la población. Esto tuvo algunas consecuencias, ya que se generaron inconformidades por parte de la población campesina y obrera. Ahora, con esto, para 1951, se originó la llamada Caravana del Hambre, la cual era constituida por las familias de mineros que tomaban un largo viaje a pie desde Coahuila hasta la capital del país, protestando su inconformidad por la desigualdad del crecimiento y beneficio de algunos sectores, los cuales generaban pobreza para la mayoría de los demás.
La situación empeoró cuando el aumento de la economía empezó a cortarse, ya que el sector del campo no tenía la capacidad de soportar el crecimiento de la industria, lo que tuvo como consecuencia la baja producción de alimentos y divisas, y con ello un adeudo en la balanza comercial. En otras palabras, significaba que en México la diferencia entre lo que importaba y exportaba cada vez era mayor, reduciendo las exportaciones y aumentando las importaciones, lo cual no era benéfico para el país. Aún con este problema al que se enfrentaba México, también la capacidad de ahorro de los mexicanos disminuía, reduciendo aún más la economía mexicana. Con estas condiciones, el gobierno no tenía otra alternativa que recurrir a los préstamos extranjeros, alterando radicalmente la suerte de la economía mexicana. Es muy interesante esta etapa que sufrió México en los años 50, cómo afectó a esta población y alguna población se benefició más que otra. Estoy de acuerdo, pero también esta etapa tuvo sus consecuencias sociales, como las que veremos a continuación. Algunos de los movimientos que hubo gracias a esta etapa económica fue los movimientos de las instituciones médicas, la guerrilla de Chihuahua, movimientos de maestros normalistas, los movimientos de la montaña de Guerrero, pero el más famoso y el más representativo dentro de la historia de México fue la manifestación de Tlatelolco en 1968, que posteriormente derivó al peor genocidio en la historia de México, la matanza de Tlatelolco. La manifestación inició después de la intervención de la policía en un altercado durante un partido de fútbol entre el Instituto Politécnico Nacional, mejor conocido como el IPN, y la Universidad Nacional Autónoma de México, o también conocida como UNAM. Los alumnos de estas escuelas se molestaron debido a que la policía intervino en una universidad autónoma, que no depende del gobierno. Y aunque para algunos fue un acontecimiento pequeño, para muchos estudiantes y profesores fue un abuso de poder de parte del gobierno y la autoridad. Así empezó lo que terminaría en una tragedia. El 26 de julio el movimiento se manifestó recordando el asalto del cuartel Moncada para apoyar a la Revolución Cubana. La policía reprimió la manifestación de manera brutal, dejando más de 500 heridos y decenas de presos políticos. Finalmente, el 2 de octubre se hizo un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, en donde profesores, estudiantes, hijos y padres de familia se reunieron en una manifestación pacífica en busca de intentar cambiar la política en México. Lo resto de su historia, 300 estudiantes, son las cifras que se creen, ya que el gobierno disfrazó las cifras, y líderes civiles asesinados por un ejército comandado por un presidente al cual le importaba más la reputación del país previo a los Juegos Olímpicos que el propio bienestar del país y sus ciudadanos. La noticia de la matanza intentó ser disfrazada, tomada a la ligera, pero este acontecimiento es algo que los mexicanos de generación en generación no podemos ni debemos olvidar. Bueno, y este es un claro ejemplo de lo que podemos ver, por ejemplo, en las noticias, que vemos lo que ellos quieren que veamos. Entonces, nunca hay que creer y hay que juzgar con nuestro propio criterio para obtener una conclusión que sea buena para nosotros. Bien dicho, Mauricio. Bueno, y ahora con toda esta información compartida vamos a compartir nuestras ideas finales. Pudimos darnos cuenta de que tiempo después de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, México estuvo envuelto en diferentes acontecimientos que lo llevaron a experimentar un gran crecimiento económico. Sin embargo, todo esto también le jugó en contra y trajo junto con ello consecuencias negativas que hasta la fecha de México no ha solucionado por completo. Básicamente, se estableció la crisis del campo mexicano. Eso ha sido todo por nuestra parte y Nos vemos hasta la próxima en el Chiquitines. Muchas gracias. Muchas gracias.